Muy buenos días, familia, qué bueno tenerles conectados en esta mañana en nuestro servicio de adoración. Me da mucho gusto que puedas acompañarnos durante esta transmisión y yo te invito a que no te desconectes. Quédate durante todo este momento, la próxima media hora, porque vamos a compartir un mensaje de la palabra del Señor, un mensaje que viene del trono de la gracia, y estoy seguro que si abres tu corazón, que si le permites al Señor que Él extienda su mano hacia ti como siempre lo ha hecho y tú le permites entrar a tu vida, Él hará un cambio poderoso en ti. Dios te bendiga grandemente. Permíteme leer un pasaje de las Escrituras donde vamos a meditar en esta mañana. Isaías capítulo 40, a partir del verso 26, voy a leer hasta el verso 31. Isaías capítulo 40, en el verso 26 hasta el 31, dice la palabra del Señor: levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre, a causa de su gran poder y su incomparable fuerza. No se pierde ni una de ellas. Oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Oh Israel, ¿cómo puedes decir que Dios no toma en cuenta tus derechos? ¿Acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. En cambio, los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas. Volarán alto como con alas de águila. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no desmayarán. Permíteme hacer una oración. Cierra tus ojos ahí donde estás. Señor, oramos en el nombre de Jesús. Le ruego que el mensaje de esta mañana sea de gran bendición para cada uno de mis amigos que está viendo esta transmisión y para todos aquellos que podrán verla después de este en vivo. Que su palabra llegue a nuestro corazón y transforme cada aspecto de nuestra vida. Y para aquel que no tiene esperanza, esta mañana puede encontrar esperanza en usted. Es mi oración en el nombre de Jesús. Amén. Corría el año de 1945, específicamente el mes de junio de 1945. El ejército de los Estados Unidos, a través de una operación tipo anfibio, está tratando de alcanzar la isla de Okinawa, allá en Japón, en el Asia, plena Segunda Guerra Mundial. A través del acantilado de Maeda, la operación Iceberg había desplegado un incontable número de infantería, artillería, aviones de guerra, buques de guerra, toda una carga impresionante de maquinaria militar estaba siendo desplegada para lograr doblegar al ejército del imperio japonés, pleno 1945. 82 días después, la operación Iceberg había cobrado la vida de más de 250,000 de personas, de hombres que jamás volverían a ver a sus seres queridos, de padres, hijos, tíos, sobrinos, que jamás regresarían a su patria, que jamás volverían a abrazar a sus seres más queridos, que jamás volverían a ver la luz del día. Fue una de las batallas más brutales de la Segunda Guerra Mundial. Fue una de las batallas más crudas, más duras, uno de los momentos más oscuros de la historia humana. Sobrevivir en medio de esta operación literalmente implicaba la probabilidad de 1 en 1,000,000. Sin embargo, en medio de toda esta masacre, en medio de toda la sangre que corrió y de todo este desastre impresionante que hubo en esta batalla, 75 hombres, 75 almas de soldados
que habían sido alcanzados por el fuego enemigo, estaban tendidos, yacían en medio de un cúmulo de cuerpos muertos, de humo de los bombardeos. Y estos 75 hombres de la 77ª caballería del batallón de infantería del ejército de los Estados Unidos, contra toda probabilidad, habiendo sido ya dejados ahí tendidos en medio de los cuerpos muertos, regresaron a su tierra, regresaron a su país y pudieron volver a ver a sus seres amados, a sus seres queridos, pudieron sobrevivir a esa terrible masacre, esa terrible batalla. ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo es que estos 75 hombres tendidos en medio del campo de batalla lograron regresar a su tierra? Fue a través de la esperanza que había en un hombre que creía que a pesar de todo lo que estaba sucediendo en medio de esta batalla, si él podía tener vida hasta ese momento, era porque el Dios eterno lo había puesto ahí para rescatar a uno más y a uno más de entre sus compañeros. El soldado Desmond II, uno de los hombres que recibió la medalla de honor por los Estados Unidos de América, un hombre que se negó a portar armas al frente de batalla, fue presa de burla y persecución. Él, contra toda probabilidad, pero lleno de esperanza, arriesgó su vida para ir salvando a sus compañeros de batalla. 75 hombres regresaron a casa debido a la esperanza que residía en la vida de este hombre, de saber que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras seguimos respirando es porque esto no ha terminado. Mientras despertamos es porque aún hay un propósito y aún hay algo que tenemos que hacer. Desmond II es uno de los nombres que más resuena y resalta en medio de la Segunda Guerra Mundial. Incluso le han hecho una película que se llama Hasta el último hombre, y si tú no la has visto, te recomiendo que separes un tiempo para poder verla. En este hombre podemos encontrar un principio espiritual que es el principio de la esperanza. La esperanza es lo que sostiene al hombre en medio de la crisis. La esperanza es lo que levanta el ánimo en medio de la crisis. Claro, se dice fácil, se cuenta sencillo, pero cuando estás enfrente, cuando estás en el campo de batalla, cuando la muerte está tocando la puerta del hogar, de la familia, de tu propia vida, la esperanza es crucial en tu corazón para que te puedas mantener de pie, para que puedas sobrevivir al fuego del enemigo y para que puedas atravesar con victoria las batallas de la vida. La esperanza, amado amigo que me escuchas, es la diferencia entre aquellos que avanzan en medio de las pruebas y los que se quedan paralizados ante el dolor de ellas. Hoy muchas familias están viviendo una batalla. Hoy muchas familias están enfrentando una batalla cruda, real, una batalla de dolor. Puede ser familiar, personal, interna, económica, de salud. Pero hoy muchos están enfrentando batallas donde sienten que ya no hay salida. Están enfrentando situaciones que piensan que son imposibles de vencer. Hoy muchos en medio de esta batalla se preguntan si acaso todavía hay esperanza para ellos. Otros se preguntan si acaso Dios se ha olvidado de ellos o si Dios se olvidó de su familia. Otros se preguntan ¿dónde está Dios en medio de mi dolor? Y el profeta Isaías, a través del poder del Espíritu Santo que inspiró este libro que acabamos de leer, que es la Biblia, nos da una de las revelaciones más grandes, más importantes para darnos esperanza.
y para entender que en medio de cualquier crisis, de cualquier batalla y de cualquier situación, hay un Dios eterno que tiene puestos sus ojos sobre la tierra, tiene puestos sus ojos sobre ti y sobre mí. Vamos a regresar al texto que leímos hace un momento en Isaías capítulo 40, en el verso 27, dice la palabra: oh Jacob, ¿cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Algunos piensan que Dios no ve lo que está sucediendo en el mundo. Algunos piensan que Dios está ajeno a tu dolor, a mi dolor, que está ajeno al dolor que estamos atravesando. Algunos piensan que Dios no ve lo que está sucediendo en el mundo, como que Dios se olvidó, como que Dios no está atento, como que Dios no cuida de esta humanidad y de esta tierra. Pero déjame decirte algo, el Dios eterno está presente cada mañana, cada noche, cada segundo y cada momento de la historia sobre esta tierra. Dice el pasaje en el verso 26, en el mismo capítulo 40. Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Levanten la mirada a los cielos. ¿Quién creó todas las estrellas? Cuando pensemos que Dios no está viendo lo que sucede en el mundo, cuando pensemos que Dios no sabe lo que está pasando, tenemos que recordar que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Levanta tu mirada al cielo, mira las estrellas, mira la bóveda celeste, ve la creación de Dios. Él ha puesto su sello divino en cada uno de los elementos de la naturaleza, su sabiduría, la belleza, la inteligencia. Él ahí está, ha marcado su creación para que veamos que Él está presente. Dios no creó el mundo y se fue. Dios no creó al ser humano y lo abandonó. Su providencia, su soberanía y su gobierno está sobre cada segundo de la existencia humana. Él está presente. Él no está ajeno al dolor humano. Y eso es lo que está diciendo el texto. ¿Cómo puedes decir que el Señor no ve tus dificultades? Claro que Él las ve. Él está atento a la raza humana. Él está atento a cada acción, a cada decisión que tomamos. Pero tenemos que entender algo. Dios no es la causa del mal ni el origen del mal, sino que la desobediencia, la negligencia del ser humano, la rebeldía ante esta palabra, eso es lo que acarrea el mal, porque esta desobediencia que la Biblia le llama pecado, trae muerte. Dios es vida. El pecado es muerte y por lo tanto la muerte es la ausencia de la vida, la ausencia de Dios. Y donde Dios no está hay caos, donde Dios no está hay desorden, donde Dios no está hay dolor, hay sufrimiento. Pero el hombre sigue terco y sigue necio pensando que Dios no mira lo que hacemos, que Dios no mira lo que pensamos. Dios está hablando al mundo y cada vez le habla más fuertemente para decirnos: yo estoy aquí y estoy atento a lo que pasa. Mira lo que dice el texto en el verso 26. ¿Quién creó las estrellas? Él las hace salir como un ejército, una tras otra, y llama a cada una por su nombre. Cuando yo era pequeño, me gustaba ver el cielo y tratar de contar las estrellas. Yo quería contar cuántas estrellas habían y cuando ya empezaba a oscurecer veía una y luego salía otra y luego otra, 4, 5 y de repente cuando cerraba mis ojos y los abría ya habían como 100 y como yo no sabía contar a más de 100 ahí me quedaba y habían muchas. Yo no sé si has visto eso, pero hay un ejército impresionante de estrellas en el cielo. ¿Quién las puede contar? Dice la palabra del Señor que Dios las llama a cada una de ellas por su nombre. Si Dios conoce el nombre de cada una de las estrellas, no pensemos que Dios no conoce nuestro nombre, que Dios no conoce quiénes somos. Claro que nos conoce desde antes que naciéramos en el vientre de mamá.
Él nos conoce. Y Él constantemente está hablando, está hablando, está hablando y está hablando para ver si hay algún entendido que escuche la voz de Dios. Para ver si hay alguien que pueda comprender que Dios está con los pobres en espíritu. Él habita con el pobre en espíritu. Jesús dijo en sus bienaventuranzas, bienaventurado el pobre de espíritu, porque de Él es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos, dijo el Señor. Y el pobre en espíritu es aquel que ha comprendido su necesidad, su dependencia, su total vitalidad puesta en Dios. Es aquel que ha entendido que en sí mismo nada bueno tiene, que en sí mismo nada bueno hay, pero que el Dios eterno, Él puede transformar nuestra maldad, Él puede transformar nuestro corazón duro de piedra en un corazón de carne. Él puede hacer del polvo a un ejército valiente. El pobre en espíritu es aquel que ha comprendido que a Dios no se le conoce a través de la sabiduría humana. Muchos quieren conocer a Dios a través de la razón, a través de la filosofía, a través del conocimiento de sí mismo, a través del conocimiento del cosmos, a través del conocimiento de la naturaleza. Pero Dios ha decidido que la sabiduría humana no es el medio por el cual se llega a Él. Jesús dijo, si quieres ver el reino de los cielos tendrás que hacerte como un niño, porque el que no se hace como un niño no puede ver el reino de los cielos. Hoy muchos quieren acercarse a Dios por su propia inteligencia, por su propia capacidad y por su propio entendimiento. Muchos quieren acercarse a Dios a través de la tradición, a través de la religión, a través de los dogmas, creaciones humanas, inventos humanos. Dios ha desechado la sabiduría humana. A Dios no se le encuentra a través del razonamiento filosófico ni de la ciencia. La ciencia es un medio que Dios nos ha brindado para que podamos descubrir la sabiduría que Él ha plasmado en la creación. Pero la ciencia no es el medio por el cual conocemos a Dios, sino que solo nos revela y solo nos da certeza de ese diseño inteligente con el cual Él creó este universo. Nota lo que dice el verso 29 de Isaías 40. Dice la palabra del Señor, Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Dios está interesado en los indefensos y en los débiles. Quiero que notes que la Biblia nunca niega la presencia del dolor. La Biblia nunca niega la realidad del sufrimiento, del dolor, de la pobreza, de la violencia. Al contrario, nos habla acerca de ella y nos dice que Dios se identifica con el dolor humano, que Dios está presente con los más vulnerables de esta sociedad. El hombre, por su amor al dinero y su afán de pisotear a todos con tal de avanzar, deja tirado al prójimo a un lado. Pero Dios está con los indefensos. Dios no está con los orgullosos, no está con los arrogantes. En un pasaje que encontramos en el Evangelio de Mateo, el Señor nos muestra la escena del juicio final el día que estemos ante su trono. Y Él dice que ese día muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad, al fuego eterno. Y ellos van a decir, ¿por qué? ¿Por qué si yo sabía de ti? ¿Por qué si yo no fallaba los domingos? ¿Por qué si yo tenía una imagen tuya en mi sala? ¿Por qué si yo tenía una Biblia colocada en mi cama? ¿Por qué si yo tenía una cruz colgada en el auto y la llevaba también en el cuello? ¿Por qué si yo caminaba al templo con mi Biblia todos los domingos bajo el brazo? ¿Por qué
¿Por qué no puedo entrar al gozo del Señor? ¿Por qué? Y el Señor les declarará: porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Estuve desnudo y no me vestiste. Estuve en la cárcel y no me visitaste. Quiero que notes que Dios se identifica con el dolor humano, que Dios se identifica con la pobreza, que Dios se identifica con los indefensos. Lo que el Señor está diciendo es que cuando vemos al prójimo en hambre, en sed, en escasez, aún en la cárcel, estamos viendo el rostro del Señor manifestado en ese ser humano. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Y aunque el pecado ha corrompido la imagen de Dios en el hombre, el llamado y el mandamiento de Dios para todo creyente en Jesucristo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero muchos arrogantes dicen: si Dios fuera real, no existiría eso. Y Dios dice: si tú me conocieras en verdad, entenderías cuál es tu responsabilidad para con ellos. El verso 29, donde estamos leyendo, dice la palabra: Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan, y los hombres jóvenes caen exhaustos. La juventud tiene fuerza, tiene vigor, se pueden desvelar 1, 2, 3, 4 de la mañana y a las 7 de la mañana ya están como nuevos. Yo me acuerdo de mis primeros años laborales, pasaba hasta 2, 3 días sin dormir. Estábamos en la oficina sacando presupuestos, proyectos, hablando con los contratistas. Te reponías rápidamente. Hoy si me paso de las 11 de la noche ya no puedo levantarme a mi hora. Se me complica. Y lo que Isaías nos está mostrando aquí es que lo que el ser humano valora, la capacidad y el vigor y la fuerza del ser humano delante de Dios es nada. Porque aún los jóvenes se cansan. Por muy inteligente que seamos, no sabemos todo. Por muy rico que creas que eres, no tienes el control de nada. Por muy sabios que creamos que somos, en realidad somos muy ignorantes de tantas cosas. Lo que el Señor nos está hablando aquí es que la capacidad humana, la fuerza humana, la arrogancia humana y el orgullo humano incapacita al hombre y a la mujer para conocer, entender a Dios. Dice la palabra del Señor que Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. En la medida en la que permanecemos en nuestra arrogancia, en nuestro orgullo y en nuestra autoconfianza, en esa medida nos alejamos de Dios. Creemos que sabemos más, no sabemos nada de Dios. Creemos que somos mejores personas, no sabemos nada de Dios. Creemos que somos mejores que los demás y que todos tienen la culpa menos yo. No conocemos a Dios, porque Dios nos muestra que la autoconfianza nada tiene de valor. Él dijo: separados de mí nada podéis hacer. Porque Él nos muestra que toda capacidad que podamos tener es una habilidad dada por Él. Todo don, toda habilidad, toda inteligencia, no creamos que vino de nosotros, viene de Dios. La fuerza que tenemos para salir a trabajar viene del oxígeno que el Señor nos regala. Él no nos ha pasado la factura. La fuerza que tenemos para traer el pan a casa viene de la gracia que Dios le da al ser humano en su amor infinito. Pero el hombre sigue arrogándote diciendo: ¿dónde está Dios en medio del dolor? ¿Dónde está Dios en medio del caos? Estimado amigo, verso 28 de Isaías 40. Dice la palabra del Señor: ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca han entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se cansa.
Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. La verdad es que hemos oído más de una vez acerca de Dios. Y la realidad es que no hemos querido aceptar que Dios es Dios y que Él siempre tiene la razón. El ser humano no necesita más evidencia acerca de la existencia de Dios. Hay gente que dice, no, si Dios se apareciera y viniera y bajara, entonces sí creo. Estimado amigo, Dios ya bajó a la tierra, ya se mostró físicamente, habló, caminó, comió, bebió, durmió, y el ser humano lo mató. Dios ha hablado y sigue hablando y está hablando, y a través de estos medios, cada mensaje de la palabra, Dios está hablando al ser humano. Dice el verso 28 de Isaías: el Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. El Dios que creó esta tierra es el mismo Dios que la llevará a su fin. Y Dios es el juez del universo. Él es sabio, Él es justo, Él es misericordioso, amoroso. Él es eterno. Dice la palabra del Señor que Dios no dará por inocente al culpable, ni por culpable al inocente. Y eso quiere decir que Él establecerá su justicia sobre esta tierra. En medio del caos, del dolor, en medio de todo el desastre que como raza humana le hemos causado a esta tierra, de un sistema económico oprimente donde los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, donde los gobiernos corruptos suben simplemente para llenarse los bolsillos, donde nos olvidamos de la necesidad del ser humano. En medio de todo este caos, el hombre tratando de construir su propio futuro, el hombre tratando de llevar su vida. En medio de todo este caos, Dios dice: yo, el Dios eterno, creador de esta tierra, voy a establecer mi justicia. Y ustedes sabrán que yo soy Dios. El reino de los cielos fue separado del reino de los hombres, de los hijos de Adán y las hijas de Eva, cuando el pecado entró al mundo. En Edén, Dios caminaba con Adán y Eva al viento de la tarde. No había templos, no había iglesias, edificios para ir a adorar a Dios, no había rituales, no había oraciones, rezos, dogmas. No había, porque era un solo reino, donde Dios caminaba con el hombre. Pero el hombre decidió tomar su propio rumbo y ser independiente de Dios. Y hubo una separación. Pero hace 2000 años, en Jesús de Nazaret, el reino de los cielos se acercó nuevamente a esta tierra. Y Él dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. En Jesús el reino se acercó. Y a partir de Jesús, estimado amigo, Dios está hablando a la tierra. Y Dios está hablando a tu vida y a mi vida y nos está diciendo: yo estableceré mi reino y mi justicia. Y mi conocimiento llenará esta tierra como las aguas cubren la mar. Hay caos, hay dolor, hay situaciones confusas que verdaderamente calan nuestra alma. Y Dios lo sabe. Pero Dios no está ajeno a ese dolor ni está ausente.
sino que a través de Jesús, el Hijo de Dios, que subió a una cruz, que murió en una cruz por nuestros pecados, que fue enterrado, pero que resucitó al tercer día. En Él, la vida de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, y el reino de Dios puede hacer una realidad en tu corazón y puede hacerse una verdad en tu vida. Y cuando la vida de Dios, el reino de Dios, el Zoe de Dios es implantado en tu corazón, en tu alma, en tu mente, en tu espíritu, hay una transformación de adentro hacia afuera que te habilita y te capacita para entender que tú no fuiste creado para esta tierra, que tú llegas a tener el derecho de ser llamado hijo de Dios, y por lo tanto tu esperanza no es esta vida, tu esperanza no es esta tierra, tu esperanza es Cristo Jesús, salvación nuestra, en quien nuestra vida está escondida. Y cuando el Señor Jesús es nuestra esperanza, nuestra fortaleza y nuestro castillo en los tiempos de tribulación, entonces podemos atravesar el valle de sombra de muerte, porque Él es nuestro pastor. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Estos son momentos donde necesitamos recordar que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará y confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor a su nombre. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Esa es la certeza de los hijos de Dios. Estimado amigo, si tú aún no le has entregado tu vida a Jesucristo, si Jesús de Nazaret sigue siendo alguien, algo relacionado a la religión, a la iglesia, pero no es una realidad en tu vida, yo te invito en esta mañana que tú le entregues tu corazón a Él. Él puede hacer el cambio en ti. Si hay un verdadero arrepentimiento y una genuina confianza en Él y solo en Él, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Hay un solo nombre, un solo camino, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Y cuando tú confías en Él, Él te regala una nueva vida, un nuevo comienzo, un nuevo corazón y una nueva esperanza. ¿Aún hay esperanza en medio de esta crisis, de este caos y de un futuro incierto? Totalmente. Porque mientras tengamos vida, siempre habrá algo por lo cual valga la pena continuar. Y ese algo son los propósitos de Dios en tu vida. No importa cuán recia sea la batalla, no importa cuán improbable sea la situación, entrégale tu vida al Señor y Él te mostrará el camino por el cual debes andar. Es mi oración que tú le entregues tu vida a Jesucristo. Si tú quieres entregarle tu vida al Señor esta mañana, cierra tus ojos ahí donde estás y con tus propias palabras háblale a Dios y dile: Señor, yo te quiero conocer y quiero experimentar tu vida en mí. Quiero experimentar tu salvación. Quiero verdaderamente conocerte. No quiero una religión. Yo quiero conocerte a ti verdaderamente. Con tus propias palabras, reconoce que Él es el único Dios y que has estado alejado, alejada de Él, en rebeldía. Él puede perdonar tus pecados. Señor Jesús, oro en su nombre que usted extienda su brazo de misericordia sobre la vida de mis amigos, cada uno de los que está viendo esta transmisión, y que haya algún valiente, una valiente, que se atreva a reconocerle a usted como su único Dios
su único y suficiente Salvador. Señor, haga la obra y sea usted nuestra esperanza en medio de la tribulación y en medio de la tormenta. Usted es nuestra esperanza. Le damos muchas gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haberte mantenido conectado durante esta transmisión. Si tú le has entregado tu vida al Señor, yo te invito a que nos contactes a través de estos medios para que podamos orar por ti. Nos gustaría conocerte y caminar contigo para que puedas crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Un fuerte abrazo, un saludo, que el Señor te bendiga.